A paz de Cristo, mis hermanos, ¿cómo están? A todo el pueblo apostólico pentecostal, les saludo con la preciosa paz de Cristo. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran por ahí? Vamos a leer la Biblia y especialmente vamos a hablar sobre la palabra sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar yo de sabiduría? ¿Qué tiene de especial el hablar de sabiduría? Esa pregunta, ¿por qué sabiduría? ¿Por qué yo me enfoco en esta palabra? No solamente en esta palabra, pues yo me enfoco en 3, 4, 5, 6 palabras: sabiduría, inteligencia, ciencia, fe. Y las primeras y principales yo me enfoco es sabiduría, ciencia y fe. Pero ¿por qué sabiduría? ¿Qué es sabiduría? ¿Cómo podemos nosotros entender qué es sabiduría? Pues según la Biblia, yo alcanzo a entender que la sabiduría es la virtud más grande y más poderosa que existe para los hijos de Dios. Así entiendo yo que esa es lo que quiere decir cuando hablamos de sabiduría. Y como es una virtud, la más grande, la más poderosa, entonces yo quiero hablar de ella porque si entiendo eso, yo quiero hablar de ella por si de alguna manera hallemos gracia delante de Dios y podamos nosotros desarrollar, no puedo decir descubrir porque aquí está en la Biblia, aquí está a todo color, está bien explicada, está bien expuesta en la Biblia. Entonces, pues sencillamente poderla mirar. Porque si es la virtud más grande, más poderosa, más antigua, antes que todas las cosas, aquí vamos a mirar esto. ¿Por qué es importante para mí exponerla o tratar de explicarla? Porque la sabiduría es para nosotros poder ser excelentes predicadores. Y yo voy a estar enfocado aquí en estos medios de comunicación a través de Inteotin, que va a ser el lugar para explicar esto de la sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Aquí en Inteotin, en esta página de internet, vamos a hablar de ello. Y yo quiero decirte que si has venido a esta página, bienvenido, porque este es el lugar de aprender estas virtudes. Este es el Espíritu de Dios. Según alcanzo a entender, esto es el Espíritu de Dios: sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Entonces, bienvenido a este lugar, Inteotin. Vas a hallar aquí en estas páginas, en estos materiales, en estos videos, en estas escrituras, en todo esto traducido aquí en esta página, vas a hallar lo que es estos significados. Porque vamos a hablar de muchas cosas, muchas cosas, porque es necesario predicar el evangelio de salvación. O sea, el plan de salvación. La cruz de Cristo. ¿Qué es llevar la cruz de Cristo? ¿Qué es cuando dijo nuestro Señor Jesucristo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? ¿Qué es ser un cristiano? ¿Qué es ser un seguidor de Cristo? Eso hay que explicarlo en detalles ahora por las redes sociales, pero también este mundo está confundido y necesitamos hablar de que hay un solo Dios. Dios es uno, no son dos, no son tres, no son cuatro, no es trinitario nuestro Dios. Dios es uno, de principio a fin. La Biblia lo enfatiza. Entonces también eso va a ser importante, pero más importante que todas las cosas, o ¿cómo te puedo decir? Esta virtud de la sabiduría es importante
muy importante, es la más grande virtud, la más antigua, la primera de todas, el primer don, según el apóstol Pablo, dice los 9 dones: sabiduría, ciencia, fe, y luego todos los demás dones: sabiduría, ciencia y fe. Entonces la sabiduría es número 1, es la que estuvo en el eternal desde el principio, antes del principio, antes de todas las cosas, antes que Dios formara algo, ya Dios tenía esta virtud, se llama sabiduría. Y vamos a mirar especialmente los proverbios. Nos fueron escritos para nosotros comprender, entender, saber, recibir esta bendición de la sabiduría. El sabio Salomón, Dios nos lo dio como un ejemplo de qué es sabiduría. La sabiduría sin temor de Dios, la sabiduría mundana, como también la sabiduría pura, la sabiduría de Dios, santa, sin mancha, sin arruga. Pero en Salomón nos presenta esta sabiduría mezclada con el pecado, porque Salomón fue desobediente, no tuvo temor de Dios. Y eso nos dice claramente que la sabiduría de Salomón estaba mezclada con el pecado. Proverbios capítulo 1 versículo 2 dice que esta enseñanza, que esta instrucción, que estos escritos son, dice, para entender sabiduría. Entonces, si tú quieres entender sabiduría, lo que es sabiduría, pues sencillamente hay que mirarla en la Biblia. Está a todo color, más que nunca, y yo te la voy a estar explicando aquí en las redes sociales, te la voy a estar explicando en todas las áreas, porque aquí está en la Biblia, dice que los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, son para entender sabiduría y doctrina. Dos cosas: para entender sabiduría y también para entender doctrina. ¿Estamos interesados nosotros en aprender sabiduría y estamos interesados en aprender doctrina? Claro que sí. Pero dice, son para entender sabiduría y doctrina. Dice, son para conocer razones prudentes. La sabiduría es para conocer razones prudentes, para conocer el razonamiento prudente. Dice, para recibir el consejo. Si nosotros aprendemos sabiduría, vamos a poder recibir el consejo prudente, de prudencia. Pero no solo eso, dice, de justicia, de juicio y de equidad. Para recibir el consejo de prudencia, de justicia, consejo de justicia, de juicio, consejo de juicio, cómo usar nuestro razonamiento, y de equidad, de perfección, de poner todo en la balanza. Esto es malo, a la basura. Esto es bueno, venga para acá. Porque tenemos que tener una mente capaz de entender entre lo bueno y lo malo, y separarlo y desechar lo malo y retener lo bueno. Pero dice aquí, sigue diciendo, la sabiduría es para dar sagacidad a los simples, para ser sagaces, inteligentes, con discreción, cuerdos,
hábiles de pensamiento y agilidades de cómo funciona el pensamiento. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. En otras palabras, que los jóvenes sean inteligentes y cuerdos. Y luego ya dice, oirá al sabio y aumentará el saber. ¿Por qué es tan importante esta virtud? O la más grande virtud de todas las virtudes. Ya he hablado mucho en los videos, pero voy a seguir hablando y voy a seguir explicando, porque aquí solamente es la introducción. Si tú quieres saber para qué son los proverbios, ya aquí está explicado. Desde el 1 al 4 nos dice, pero luego dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces esta enseñanza es para los sabios y para los que quieran aumentar el saber. Para los que son sabios y que quieren multiplicar esa bendición y aumentar el saber, para ellos son estos videos y para ustedes son estas instrucciones. Dice, y el entendido obtendrá el buen consejo. Pero luego dice, también son para entender proverbios y declaraciones, palabras de sabios, para entender palabras de sabios y conocer sus dichos profundos. Y aquí en el versículo 7 lo perfecciona todo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y con este principio quiero que se te grabe o grámate bien este versículo. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero luego me voy a pasar hasta capítulo 8 de Proverbios. Quiero enfatizar ahorita mismo en estos momentos algo que está aquí. Dice Proverbios 8:13. Acabo de leer, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ya te lo grabaste, ¿verdad? Ya te lo grabaste. Ahora leemos Proverbios 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Entonces, para que tú tengas sabiduría, ten en cuenta esto. El principio de ser sabio es temer a Dios. Pero el temer a Dios, dice aquí, el temor de Dios, el temor de Jehová, es aborrecer el mal. Si tú no aborreces el mal, posiblemente no alcanzas a obtener la inteligencia, el temor de Dios, la sabiduría. Por eso aquí nos va a explicar claramente el principio, no el todo, no el final, no lo completo ya, el principio, los primeros pasos para ser sabio es el temor de Dios. Y aquí dice claramente, el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Y dice, aborrezco. Dios aborrece el mal, aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino y aborrece la boca perversa. Si tú que me estás oyendo te esfuerzas por poner esto en tus vibras, en todo tu ser, que cuando mires el mal sientas, que puedas sentir el aborrecer el mal,
el aborrecer la soberbia, el aborrecer la arrogancia, el aborrecer un mal camino, el aborrecer las bocas perversas. Dice, allí está el principio, allí están los primeros pasos para acercarte a la bendición de esta gran virtud, la sabiduría. Qué hermoso sería, mi hermano, mi hermana que me escuchas, qué hermoso sería podernos poner en la cámara y hablar y que se nos ponga la luz verde, que venga el pensamiento automático y poder nosotros expresarnos con elegancia, con carisma, y que podamos explicar las cosas así fácil, o sencillamente que nosotros nos pongamos a leer la Biblia. Qué hermoso sería, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no somos tan hábiles así? Porque no tenemos esta virtud. Porque con esta virtud de la sabiduría, recuerda, es la virtud más grande para los hijos de Dios. No hay otra virtud semejante. No hay otra virtud más primera. La sabiduría es el primer don, es la primer virtud, y aquí lo vamos a mirar. Aquí lo vamos a mirar. Y si este video lo estás mirando aquí en Intel Team, o si lo estás mirando en YouTube, o si lo estás mirando en cualquiera de las redes sociales, sencillamente trata de seguirme, porque vamos a hablar mucho de ello. Fíjate cómo dice el capítulo 3 de Proverbios, capítulo 3, hablando de la sabiduría. Lo importante que es esta virtud para nosotros podernos desarrollar en nuestro mundo. Hoy tan hermoso nuestro mundo, que podemos grabar y podemos estar en vivo, podemos estar presentes, podemos volar, podemos viajar, podemos hacer aulas de comunicación, instruir, capacitar. Bueno, el mundo está en la palma de nuestra mano. Pero capítulo 3 de Proverbios, versículo 13, fíjate cómo nos dice el sabio Salomón: el consejo para ti, que eres un apostólico pentecostal y que quieres dar a conocer que solamente hay un Dios, que Dios es uno, que no son dos, no son tres, que el evangelio de salvación no es el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la cruz de Cristo, el evangelio de la crucifixión y la resurrección, no es el evangelio que predican las mega iglesias. Ellos predican el evangelio de la prosperidad, y la gente está allí a ver qué migajas agarran, pero no. El evangelio de salvación es la cruz de Cristo, la crucifixión, la resurrección, que es el bautismo en su nombre. Entonces, si tú estás interesado como apostólico pentecostal, mira lo que dice aquí para ti. Esto es para ti y para mí, que conocemos el nombre de salvación, y que bajo el cielo que conocemos no hay otro nombre sino Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo. Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Pero hay muchas bienaventuranzas, sí, hay muchas bienaventuranzas. Jesús nos habló de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el poder de Dios. Bueno, si aprendemos esta virtud, será exactamente cumplido, porque es parte de las bienaventuranzas. Porque el darle gloria a Dios es diferente de darle gloria a los hombres, a las escuelas, a las universidades. Y un pobre en espíritu, ¿a quién le va a dar gloria? Porque el poder de Dios va a estar en él. ¿A quién le va a dar gloria? A Dios. Dice: bienaventurado el hombre que haya, que encuentra,
que descubre, que quita todos los montones de tierra y piedra para poder descubrir la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Mira, la sabiduría es la inteligencia. Dice Proverbios aquí, y voy a estar mirándolo aquí para que lo mires. Proverbios 8:14 dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Dice: yo soy la inteligencia, mío es el poder, la sabiduría hablando. Entonces aquí cuando dice y que obtiene la inteligencia, no se trata de sencillamente temer a Dios, aborrecer el mal, la arrogancia, la soberbia, el mal camino, la boca perversa, sino que se trata también de cómo funciona esta virtud. ¿Qué es esta virtud? ¿Por qué Dios nos dice que esta es la virtud más grande, la más antigua y la más poderosa? Antes que todas las cosas fue formada, y esta se llama la inteligencia. Ya leí el versículo 8, Proverbios 8:13, y ahora estoy hablando del 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Otra vez, la sabiduría te está hablando y te está diciendo: conmigo. ¿Con quién? Con la sabiduría. Con esta gran virtud que fue y es de Dios desde antes de la eternidad, desde el principio, antes que formase los cielos y la tierra, fue formada la sabiduría. Dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Y luego dice: yo soy la inteligencia. Y luego dice: mío es el poder. Y vamos a seguir, pero acá donde estaba leyendo Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que halla y que obtiene la sabiduría, porque la sabiduría y la inteligencia es lo mismo, pero principio y desarrollo, principio y algo completo, inteligentemente, es lo completo. Yo soy la inteligencia, y cuando tú eres inteligente, entonces se envuelve esa palabra que dice: mío es el poder. Así está en la Biblia. No son ideas mías. Te estoy leyendo la Biblia, la palabra de Dios, la máxima enseñanza, la máxima virtud, el maestro de maestros, la enseñanza de enseñanzas. Esta es la palabra viva de Dios. Una vez más, bienaventurado el hombre. ¿Cuál hombre? El que haya la sabiduría. Dichoso el hombre. Maravilloso y maravillado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene esta virtud. No se trata no solamente de descubrirla, de estudiarla, se trata de obtenerla para usarla. Obtenerla para poder explicar el plan de salvación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice: porque su ganancia de la sabiduría. Bienaventurado el hombre que la haya, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Si tú obtienes esta virtud, dice, es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos o su fruto es más que el oro fino. No sé tú a qué le llames oro fino, si tienes marquetas, pedazos de oro, o si tienes dólares, o si tienes millones de dólares. No se puede comparar, dice. Y su fruto más que el oro fino, dice. Más preciosa es que las piedras preciosas. Aquí está el oro, la plata y todas las piedras de valor
que pueden existir en nuestro planeta no se pueden comparar con ella. Dice, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella, con la sabiduría, porque la sabiduría es la virtud de virtudes. Es la virtud más grande que Dios nos ha podido ofrecer y la puso en la Biblia. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es sabiduría y ciencia. Para aquellos que quieren estudiar lo que quiere decir sabiduría y ciencia, porque la Biblia nos explica de la verdadera ciencia, no como este mundo nos lo explica, porque el mundo está limitado, Dios no está limitado. Dios ya lo escribió aquí, Dios ya nos lo puso aquí todo. El hombre va a pasos de tortuga, avanzando, aunque ahorita ya va muy rápido, pero va todavía aprendiendo. Dios ya nos lo dio aquí en la Biblia. Ciencia. ¿Cómo se describe la ciencia? La ciencia tiene que ver con la formación de cómo se forman las moléculas, los átomos, cómo funcionan esas partes de lo invisible, el agua, el oxígeno, el cloro, todo eso que existe en el espacio, los electrodos, los electrones. No estoy muy familiarizado con todo ello, pero la ciencia está aquí explicada, aquí en la Biblia. Pero nos han puesto en la mente de que Dios no nos habló de sabiduría, de inteligencia y de ciencia. Entonces nosotros nos quedamos como animales, razonando de una manera. La Biblia no tiene nada de lo que el mundo tiene. Mentiras. Dios es el que tiene el mundo que tiene. Y aunque tiene mucho, Dios tiene más. No puede compararse lo que Dios nos ofrece con lo que el mundo y la gente te ofrece. No se puede comparar. Lo de Dios es poderoso. Lo del hombre sencillamente va aprendiendo. Pero dice, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar con la sabiduría, porque este es poder del cielo, dice. Y luego ya dice, largura de días está en su mano derecha, y en su mano izquierda riquezas y honra. ¿Qué está en su mano derecha? Largura de días. Largura de días, o sea, una larga vida. Es una promesa que está para aquellos que son sabios. Y en su izquierda, riquezas y honra. Salomón tuvo riquezas, Job tuvo riquezas, Abraham tuvo riquezas. Observa. David tuvo riquezas. Observa lo que Dios nos dice, los ejemplos que nos da. Riquezas y honra, honores. Larga vida, riquezas y honores. Es bíblico. Salomón fue el más rico. David fue el más rico. Amontonaban la plata como amontonar montones de tierra. Y amontonaban el oro como amontonar montones de piedra. Para que te imagines, Job era el más rico de todos los orientales. Y después fue doblemente rico. Para que sepas y entiendas que con esta virtud Dios nos da todas las bendiciones. Pero esta virtud es especialmente con un propósito. No tiene otro propósito sino para predicar el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo, el Nuevo Testamento. La fe, que es lo sobrenatural,
que es lo que viene de Dios, que es lo que nos salva, porque el hombre no es salvo por sus obras. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero, ¿qué está en su derecha? Larga vida. ¿Qué hay en su izquierda? De la sabiduría. En su mano izquierda, riquezas y honores. Sus caminos son caminos deleitosos. Deleite, placer, hermosura, belleza. Pero nosotros somos más que eso. Somos más que deleite, sentimientos y emociones. Nosotros somos seres espirituales. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida, los que de ella echan mano. Si tú echas mano de la sabiduría, dice, ella es árbol de vida, que te va a dar fruto en abundancia, buen fruto para que tú comas a saciarte. Dice, y bienaventurados son los que la retienen. Ahora y aquí nos va a hablar de lo que es la sabiduría. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Con sabiduría fundó la tierra. Fíjate, antes de todas las cosas, Dios ya tenía la sabiduría. Y con sabiduría, versículo aquí, Proverbios 3:19, con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Aquí vas a hallar tres palabras muy, pero muy altas para los que tienen doctorado, para los que son sabios, inteligentes: sabiduría, inteligencia, ciencia. Con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. En otras palabras, ¿cómo se forma el rocío cuando no hay nubes? ¿Recuerdas a Gedeón? Que una vez le dijo a Dios, le dijo: Señor, yo quiero saber si verdaderamente estás tú conmigo. Porque el rocío es una parte que es una maravilla, se puede decir así. Porque yo viví en el campo. Yo fui campesino, yo fui labrador de la tierra, yo fui pastor de ovejas, de cabras, de borregas, de chivas. Entonces nosotros vivíamos en el campo. Había días que amanecía el zacate mojado. Con la brisa, con el rocío en la noche, amanecía como si hubiera llovido, pero no había ninguna nubes. Dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Te acuerdas de Gedeón cuando le dijo a Dios? Dijo: Señor, quiero saber si tú verdaderamente estás conmigo. Y dice que agarró una bola de algodón y la puso allí en el campo, allá afuera, en lo limpio, allí en la roca tal vez. Le dijo: Señor, quiero que este algodón mañana por la mañana esté lleno de agua. Con el rocío que cae en la noche, con la brisa, porque no quería que cayera una tormenta, sencillamente con el rocío. Esta es ciencia, ciencia. Así funciona la ciencia. ¿Y qué le hizo Dios? Dice que en la mañana fue, cuando él iba desesperado a ver si Dios estaba con él, dice que agarró aquel algodón y sacó y lo exprimió y en una taza de agua. Pero aún así dudó. Y dijo: Señor, ¿no vendría un animal? ¿O qué pensaría? Y se me haría aquí. ¿Qué pensaría? Porque no se quedó confiado. Dice: Señor, estoy traumado, no puedo creer lo que has hecho, Señor. Pero si me lo cambias, ahora sí voy a creer. Ahora, mañana, Señor, lo voy a dejar otra vez aquí, esta bola de algodón, la voy a dejar aquí otra vez. Pero ahora quiero que todo esté lleno de brisa, todo esté lleno de brisa, pero que el algodón esté seco. ¿Y sabes qué hizo Dios?
le concedió lo que él pidió. En la mañana que fue, estaba todo con brisa, como te digo yo, que en el campo así amanece de repente todo como si hubiera llovido, con la brisa, con el rocío que cae en la noche, y la bola de algodón estaba seca, tostada, seca. Entonces sí creyó Gedeón a Dios, dijo: ni más ni menos, Dios es el único que puede hacer estas maravillas. Dios está conmigo, tan cierto como el aire que respiro. ¿Es cierto el aire que respiras, mi hermano que me estás oyendo? ¿Será cierto el aire que respiras? Si Dios te quitara el oxígeno hoy, ¿vivirías? Dios es tan real y tan cierto como el aire que respiras. Ella es árbol de vida a los que le echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. La sabiduría. Pero ya aquí pasamos a 3 palabras, versículo 19 y 20. Y podemos seguir allí, pero nos dice el capítulo 4, dice, sabio Salomón, dice, capítulo 4, versículo 5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Por qué no ponemos atención que todos los proverbios, los salmos, Job, Eclesiastés, cantares, cantar de los cantares, dice, el rey me metió a su recámara? ¿Dónde estudiaba la sabiduría y la ciencia el rey Salomón? Dice, el rey me metió a sus cámaras. Soy bellísima, soy poder, soy la belleza del hombre. El rey me metió a sus cámaras. En su recámara allí estudiaba. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Despréciala y serás un necio. Engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser grande? Cristo dijo, si quieres ser grande, aprende a ser humilde, a ser un servidor de todos. Mira, por naturaleza, los hijos menores son más inteligentes que los hijos mayores. ¿Recuerdas a David? ¿Recuerdas a David? ¿Recuerdas a José el soñador? Dios nos da las cosas en nuestras manos para que las estudiemos. Engrandécela y ella te engrandecerá. ¿Quieres ser grande? Ella te honrará. ¿Cuándo? Cuando tú la hayas abrazado. Pero si no la quieres, tampoco te querrá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Serás una persona llena de gracia, llena de carisma, llena de bendición para mover multitudes hacia la prosperidad. No, hacia la cruz de Cristo, que obtengan la redención que es en Cristo Jesús. Corona de hermosura te entregará. Te dará una corona, te pondrá una corona de hermosura, de belleza, de honor y de gloria. Esta es la sabiduría. ¿Por qué la gente no quiere oír? Mira, esta página de internet, Inteotim. Inteotim es para estudiar estas virtudes: sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Y esto es el Espíritu de Dios para hacer las vestiduras del sacerdocio y para establecer la presencia de Dios
en la tierra. En otras palabras, es para predicar el evangelio de salvación. Y está dividida en 4 palabras: sabiduría, inteligencia, ciencia y arte. Y aquí las vas a hallar en Inteotin, en esta página de internet de Inteotin. Aquí vas a estudiar, aquí vamos a aprender lo que es estas 4 virtudes. La fe es lo sobrenatural y Cristo es el autor y el consumador de la fe. El Nuevo Testamento, lo sobrenatural. Pero dice el capítulo 8, ahora sí de lleno a este capítulo, donde dice: ¿no clama la sabiduría y da voz la inteligencia? ¿No crees que la sabiduría es la que usan los gobernantes, los políticos, porque ellos se sientan en el poder y hacen con las multitudes lo que quieren, con el dinero y con la fama? Dice, versículo 5, Proverbios 8, 5. Vamos a esta parte. Entenderos simples discreción. Entenderos simples lo que es la discreción. O sea, algo como en secreto. Tú tienes que venir a Dios. Tú tienes que acercarte a Dios. No ir a decir: oh, yo soy un estudioso de la Biblia. Oh, yo amo la Biblia. Oh, yo oro, yo ayuno. No. Todo en el lugar secreto. Tú y Dios. Entenderos simples discreción y buscar de Dios la bendición. Y vosotros necios, dice, entrar en cordura, ser cuerdos, de unas agilidades mentales excelentes, y por qué no decir excelentísimas. La Biblia es el manual para que nosotros seamos perfectos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, completamente perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, la obra de Dios. Por eso dice: entenderos simples discreción, y vosotros necios entrar. Abre la puerta y entra a ser cuerdo. Dios nos ofrece aquí en la Biblia la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y el arte. Oíd, dice la sabiduría. Está hablando la sabiduría hablándote. Oír, porque hablaré cosas excelentes. Va a hablarnos cosas excelentes. Está atento, porque tú quieres estas cosas excelentes. Tú quieres tener estas virtudes. Tú quieres recibir esta enseñanza. ¿A poco no? ¿A poco no nos gusta lo bueno? Dice: oírme, porque hablaré cosas excelentes. ¿Nos gustan las cosas excelentes? Claro. Abriré mis labios, dice la sabiduría, para cosas rectas. Tú quieres cosas excelentes, cosas rectas. Dice: porque mi boca hablará verdad. Mi boca te hablará la verdad. Dice: y la impiedad abominan mis labios. Los labios de la sabiduría abominan la impiedad. Por eso dice: la arrogancia, el mal camino, la boca perversa aborrezco. Y luego dice: justas son todas las razones de mi boca. Cuando la sabiduría está hablando, te está hablando que todas las razones de su boca son justas. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Debe ser un hombre de Dios
prudente, no chistoso y curioso y querer allí impactar a las multitudes. ¿Para qué gloriarte? Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado la sabiduría. Recibir mi enseñanza y no plata, y ciencia, recibir ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Otra vez, todos los deseos no se pueden comparar con la belleza, con la hermosura, con la gloria, con el honor que te puede dar la sabiduría. Te va a poner una corona de hermosura, te va a dar gracia, te va a dar carisma, te va a dar bendición, largura de días. Y ya aquí, Proverbios 8:12 dice: yo la sabiduría habito con la cordura. Yo vivo con el que es cuerdo. Yo vivo en el mundo del ser cuerdo. ¿Recuerdas el apóstol Pablo? Él era cuerdo. Él era un perito. Él era un gran sabio. Él era un poderoso. Esteban. Yo te puedo explicar los que son sabios. Apolos era grande, ferviente, poderoso, elocuente en las escrituras. 3 sabios en el Nuevo Testamento. Y olvídate de Cristo, era la sabiduría, el poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios. Pero Él no vino a explicar la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y el arte. Él vino a darnos la fe. Él sencillamente vino a concluir, a traernos lo espiritual, la salvación, con lo que puedes agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo la sabiduría habito. ¿Dónde habita la sabiduría? Entre los cuerdos, entre el ser cuerdo. ¿Y qué es ser cuerdo? Es habilidades mentales, agilidades mentales, pensamientos con las palabras. ¿Cómo funciona el pensamiento con las palabras? Las letras tienen sonido, y el sonido de las letras y las palabras tienen sabor, tienen dulzura, despiden fragancias, así como nuestro paladar detecta los sabores de la comida cuando comemos. Así es la sabiduría. Dice: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia. ¿Dónde haya la ciencia? De los consejos. Y luego ya el versículo que te leí hace rato. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aquí nos lo da como entre comillas para que se pase, y el que no es sabio no se detiene aquí. Pero te está diciendo que si tú buscas la sabiduría, tienes que aprender estos principios. Aborrece el mal, aborrece la soberbia, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino y aborrece las bocas perversas que hablan víboras y sapos. Dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Y luego ya aquí se descubre, se destapa, avienta las cobijas y dice: yo soy la inteligencia. Inmediatamente dice: mío es el poder. Fíjate cómo se adueña la sabiduría y dice: mío es el poder. ¿Cuál poder? Dice: por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. En otras palabras, los políticos, los gobernantes, los reyes llegan allí porque tienen esas habilidades de ser grandes comunicadores. Es un poder
La virtud más grande es ser un gran comunicador para entender sabiduría. Recuerda, la sabiduría es como la matemática. Con dos partes opuestas aparece una tercera. 2 por 2, 4. 3 por 3, no dice 5. 3 sale un número por ahí. Así es la sabiduría. Así funciona. Es una multiplicación, pero sin límites. Por eso es que el cielo no tiene límites, porque nosotros tenemos el cielo abierto para aprender cosas, pero si no le ponemos atención al maestro de maestros y al libro de libros, al padre de todos los libros que es la Biblia y al maestro de todos los maestros que es Dios, pues no vamos a obtener cosas buenas. Por mí reinan los reyes, dice la sabiduría, y los príncipes me usan para determinar la justicia. Dice, por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Hay que levantarte a las 3 de la mañana para leer, para estudiar, para ponerte en oración y decirle a Dios, yo quiero sabiduría, yo quiero inteligencia, yo quiero ciencia, yo quiero conocer el arte. Las riquezas y la honra están conmigo. ¿Cuántas veces hemos repetido estos versos? Están por toda la Biblia. Las riquezas y los honores están conmigo. Riquezas duraderas y justicia duradera. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Los intereses son más grandes, dice, por vereda de justicia. Versículo 22 dice, Jehová me poseía en el principio. Fíjate lo importante que es esto. Jehová, ¿quién es Jehová? Dios. Dios me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de todas sus obras. ¿Cuándo fue hecha la tierra, los cielos y la tierra? Después. Primero fue hecha la sabiduría. Por eso dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de los cielos, antes de la tierra, ya estaba la sabiduría. Por eso es el primer don, por eso es la virtud más grande, por eso es necesario que tú sepas que si tienes esta virtud, que es para predicar el evangelio de salvación, para sacar tu ciudadanía o para que el mundo saque su ciudadanía celestial, para eso es esta virtud, este poder, esta grandeza, para eso, para ir a la eternidad. Pero mientras estemos en la tierra, quien pueda obtener esta virtud también va a obtener lo otro. Recuerda, Salomón se le dijo, junto con la sabiduría y la ciencia te he dado riquezas, honores y fama. A Job era rico en gran manera y después fue doblemente rico. Pruebas más, no necesitas más. Ya debes de creer lo que es la sabiduría. La virtud de virtudes, porque los hombres necesitamos virtudes. Jehová me poseía, está hablando de la sabiduría en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Eternalmente tuve el principado, yo era la única, yo era única en la presencia de Dios. Antes de la tierra, dice, antes de los abismos fui yo engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. La sabiduría, te estoy hablando Biblia, te estoy hablando lo que Dios nos está dando, no te estoy leyendo cuentos, no te estoy leyendo cosas
de algún libro extraño. Es la Santa Biblia, es la palabra viva de Dios. Antes que los montes fuesen formados, antes que los collados, ya había sido yo engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando ponía a la mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. En otras palabras, cuando Dios hizo todos los cielos, ya sabemos cómo funcionan. Unas cosas se están atraídas por otras. Por ejemplo, el sol es un imán que atrae, que no pueden ni acercarse ni alejarse la Tierra, y todos los demás planetas están de la misma manera. Están formadas las esferas celestiales, o como se les llaman, las diferentes lugares en el espacio, y nosotros nos vamos moviendo como una esfera, como una galaxia en el espacio, pero que se están moviendo en el espacio. Y nuestra galaxia, donde están los 7, 9 o 10 o múltiples planetas que existen en esta galaxia, aún se está moviendo alrededor de diferentes galaxias. Y cada 50 años pasamos por algo similar, cada 100 años pasamos, pero estamos rotando en el espacio. Dice, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Yo y Dios formando todas las cosas. Imagínate lo que es la sabiduría. El libro de Job es el libro de sabiduría, pura, santa, sin mancha, sin arruga, de Dios, sin pecado. Es la sabiduría pura de Dios. Y tengo mucho que decirte de ese libro, pero estoy leyendo Proverbios, la sabiduría morena, la sabiduría mezclada con el pecado. Salomón fue un mundanote rico que se dedicó a los deleites, a los placeres, y esa fue su parte en la tierra. Así dice la Biblia. Y dice la sabiduría, versículo 31, Proverbios 8:31, mi regocijo, mi deleite es en la parte habitable de la tierra. La sabiduría quiere y se deleita, se goza aquí en la tierra. Dice, y mis delicias con los hijos de los hombres. No con los seres espirituales, no con los ángeles, no con los serafines, querubines del cielo. No. Dice que su delicia es ni con el Satanás y sus demonios tampoco. Dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. En otras palabras, esta es la palabra de Dios dada a nosotros para que nosotros seamos inteligentes, seamos sabios. Dios nos da estas virtudes, Dios nos da esta bendición, y sencillamente estoy leyendo unas partes de la Biblia. De lo que está llena la Biblia es de explicación de lo que es sabiduría, inteligencia, ciencia, arte, fe. Pero yo pongo tres dones: sabiduría, como los pone el apóstol Pablo, ciencia y fe. El Antiguo Testamento es sabiduría y ciencia, el Nuevo Testamento es fe, y Cristo es el autor y consumador de la fe. Mundo apostólico pentecostal, es para nosotros esta bendición, porque hoy podemos predicar desde nuestros púlpitos. Y recuerda que está escrito que se va a llegar el tiempo donde nadie tiene que enseñar a nadie, y ese tiempo ya se está llegando. Está escrito, llegará el tiempo donde no hay necesidad que nadie enseñe a nadie, porque todos me conocerán, desde el más grande hasta el más chico.
En otras palabras, todo mundo tendrá mi palabra en la palma de su mano, y eso ya se cumplió, porque todo mundo puede comprar casi un celular. Bueno, en las regiones remotas todavía de nuestro mundo no, pero para allá vamos, para allá vamos. Entonces, no habrá necesidad de que nadie le enseñe a nadie, porque todos me conocerán, desde el más chico hasta el más grande. Dios no está interesado en los diezmos y las ofrendas. La única razón que Dios está interesado en los diezmos y las ofrendas es porque todas las organizaciones en el mundo necesitan de recursos para fortalecerse. Y Dios está interesado en una perfección. Por eso es que los diezmos y las ofrendas se mueven en la matemática. 11 familias diezman el diezmo y mantienen a otra familia para que les enseñe. Esa es la perfección. 22 familias dedican a 2 familias y ya tienen 2 familias dedicadas para el ministerio. 44 familias dedican a 4 familias para que vayan formando una iglesia. Ese es el diezmo y la ofrenda. Dios no hace cosas injustas. Es la perfección de los modelos para que ni gane más el sacerdocio, ni gane más el trabajador, sino que todos nos movamos equitativamente, justamente. Para eso es los diezmos y las ofrendas. Pero Dios no está interesado. Dios está interesado que los hombres conozcan el plan de salvación. Y hoy más que nunca se podrá hacer esto fácil por medio de los aviones, ir a diferentes lugares, por medio de las cámaras y de las televisiones, hablar, enseñar con aulas en diferentes partes del mundo, ir a visitarlas y hablar en público, presentes como también en vivo, ausentes. Hoy es el mundo de la bendición, y a mí me tocó esta bendición de crecer en el mundo oscuro y luego entrar a la luz eléctrica. Porque donde yo nací, en una cueva, crecí en una cueva, no fui a la escuela, no teníamos tal cosa como luz eléctrica, no teníamos refrigerador, no teníamos calentón, no teníamos aire acondicionado, no teníamos Coca-Cola, no teníamos dulces, no teníamos nada. Allá nosotros nos las arreglábamos con la goma de los árboles para dulce, hacíamos dulces con ciertas leches de los árboles, hacíamos chicles de ciertas sustancias de los árboles. Nosotros allá vivimos en el campo, en la oscuridad, pero luego a la edad de 16 años pasé a la luz hasta Estados Unidos. Y miren qué maravillas es hoy. ¡Qué maravillas es nuestro mundo hoy! Comparte mis videos. Sígueme en las redes sociales. Ramiro Iboa. Digo siempre, no hay dos. ¿Qué quiero decir con eso? Ramiro Iboa, solo hay uno. No hay dos. Ramiro Iboa, solo hay uno. Y si tú escribes Ramiro Iboa, todo lo que salga allí en las redes sociales, ese soy yo. Y vamos a estar hablando de Inteotín, porque va a ser una escuela para los muchachos entre 12 y 20 años. Y vamos a hablar también sobre Dios es uno. Dios es uno. Y vamos a estar hablando de la doctrina de salvación. La cruz y la resurrección de Cristo. De eso es necesario hablar. No de la abundancia, no de la prosperidad. También todo eso, pero no es lo importante. Lo importante es predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones para entrar a la vida eterna. Que Dios te bendiga mucho. Comparte estos videos y por ahí vamos a estar hablando de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.